Bienvenidos a este video donde Más Aprendo les presenta el concepto y algunos ejemplos y aplicaciones del teorema de Pitágoras. Pero antes, para poder entender el concepto del teorema de Pitágoras debemos recordar o tener en cuenta qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus tres ángulos es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Aquí estoy señalando el ángulo recto. Los lados del triángulo que forman el ángulo recto se conocen con el nombre de catetos. Observen estos dos escritos de verde. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, que es siempre el lado más largo del triángulo rectángulo. Veamos este otro triángulo. Nuevamente un triángulo rectángulo. Recuerden que por ser recto, este ángulo C, por ser recto, el cateto A y el cateto B son perpendiculares. Y por ello también vemos que el lado opuesto es la hipotenusa. Siempre el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, es decir, el lado más largo. Aquí ven ustedes otro ángulo recto en una posición diferente a las dos anteriores, conservando las mismas propiedades y los mismos nombres que acabamos de dar. Los lados del triángulo recto se llaman catetos, son los que forman el ángulo de 90 grados, y el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es el lado más largo, se denomina hipotenusa. Ahora, vamos a definir entonces el teorema de Pitágoras para ser más precisos. Dice el teorema de Pitágoras que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y se expresa con la siguiente ecuación. C al cuadrado es igual a a la 2 más b a la 2. Observen, vamos a aclarar un poco este teorema. Veamos a continuación la fórmula del teorema de Pitágoras o la forma escrita de la ecuación del teorema de Pitágoras. Ven ustedes aquí en pantalla un triángulo rectángulo de medidas de catetos 3 y 4 e hipotenusa de 5 unidades. Nos dice el teorema de Pitágoras que el cuadrado de este cateto, es decir, 3 al cuadrado, ¿cierto? Más este otro cateto al cuadrado debe ser igual a 5 al cuadrado. Vamos para tener una idea de lo que nos están diciendo aquí en el teorema de Pitágoras. Y es, observen estos dos cuadrados que se han hecho a lo largo o complementando los catetos. Un cateto al cuadrado significa, recuerde que la palabra cuadrado se asocia con el área de un cuadrado, es decir, que el área de este cuadrado más el área del otro cuadrado del otro cateto al, al cuadrado de la hipotenusa. Observen acá. Este es básicamente el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado que se puede formar con este cateto más el cuadrado que se forma con el lado del otro cateto, el área del cuadrado debe ser igual al área del lado que se forma o del cuadrado que se forma con el lado de la hipotenusa. Si contamos cada unidad, es decir, el área de este cuadrado es 16 y el área de este cuadrado es 9. Y observen que si sumamos ambas áreas nos va a dar el área de la hipotenusa. Ese es el concepto del teorema de Pitágoras, que son la equivalencia entre áreas de cuadrados, que el área del cuadrado del lado del primer cateto más el área del cuadrado del lado del segundo cateto va a seguir igual. Su suma es equivalente al área del cuadrado del lado de la medida de la hipotenusa. Ven ustedes entonces que lo podemos escribir de la siguiente manera. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado y a vale 3, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado debe ser equivalente a 5 al cuadrado, lo que nos da entonces que 9 más 16 es igual a 25 y 9 más 16 es igual a 25, se cumple la igualdad. A continuación les presentamos una animación que ilustra el teorema de Pitágoras y cómo la equivalencia entre las áreas de los catetos y la hipotenusa se conservan. Observen ustedes, ven cómo se va llenando el cuadrado que forma la hipotenusa con el volumen de el agua de los dos catetos. Ven ustedes esta pequeña animación eh, mm, que ilustra el teorema de Pitágoras, es decir, la equivalencia entre las áreas, entre la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos y el cuadrado que forma la hipotenusa, cómo son equivalentes, cómo esos
esas áreas de los catetos son equivalentes al área de la hipotenusa. Una pequeña animación para mostrarlo el teorema de Pitágoras de una forma diferente. Así pues, esa forma animada del teorema de Pitágoras queda presentada en su forma gráfica así, como el área de los dos catetos es equivalente al área del cuadrado de la hipotenusa.